Bien, regresamos con este espinoso y terrible tema del dinero, que es un tema del que nadie entiende, pero todo el mundo sabe. Y yo le preguntaba, le quería preguntar al diputado David Pérez Tejada, ¿qué otras cosas debemos observar como síntomas? O sea, ya le tomamos la temperatura al enfermo, pero pues nos falta la presión arterial y los análisis de azúcar y el colesterol. ¿Qué cosas tiene el cuerpo económico nacional que tengamos que revisar? A ver qué está pasando. Claro que sí, don Rafael. Pues primero que nada, pues los signos de crecimiento económico que no se han dado los esperados, pero ha habido buenos anuncios por parte de ciertos sectores que está impulsando el gobierno federal. Por ejemplo, yo le puedo decir como secretario de la Comisión de Vivienda que el presidente de la República está anunciando pues algunos alicientes e incentivos para este sector, que es un motor que deja mucha derrama y generación de empleo en otros sectores, ¿no? Algunas cuestiones lamentables, que se deje de invertir en algunas obras importantes de infraestructura. Eso yo creo que va a ser también muy palpable en la ciudadanía, pero no se recortan programas como el de empleo temporal, como los de apoyo para el campo. Todo ello vamos a tener que estar muy al pendiente nosotros y estar revisando, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta un factor ahorita en 2015, es un año electoral, también se van a venir meses en los cuales a mí me preocupa que se dé así, pero que se da la época que le llamamos de veda y realmente no vemos, vamos a ver durante meses a muchas dependencias federales que prácticamente no estén operando. Las delegaciones federales en nuestros estados no van a estar entregando apoyos, va a ver si se suspende o no la entrega de los televisores para la transición digital. Entonces esto va a ser muy importante que lo vigilemos. A mí no me gustaría que se frenaran temas de apoyo social, porque hay gente que lo requiere, ¿no? Los programas de la Cruzada contra el Hambre, los programas de empleo temporal que ayuden a solucionar algunos problemas de atención a la salud, como es el caso en mi estado, que hay programas de empleo temporal para ayudar a combatir el tema de la riqueza, que es una enfermedad que está afectando la región. ¿Cuál es su estado, diputado? Baja California, es Baja California, y pues cada uno tenemos nuestra particularidad, ¿no? Cada uno traemos de la problemática regional al ámbito nacional y cada uno pues tenemos nuestra preocupación, pero yo creo que vamos a estar muy vigilantes y ahora sí que con lupa a que pues los apoyos bajen de manera adecuada, direccionada y más que nada pues que las obras se realicen en su momento, ¿no? Como fueron planteadas en este presupuesto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y para usted, diputado Jorrín Lozano, ¿qué tenemos qué estamos viendo? ¿Qué está pasando aparte del recorte? ¿O qué está pasando que obliga a ese recurso? Mira, efectivamente, en la mesa de trabajo que tuvimos con los subsecretarios nos explican que es una medida preventiva. Sin embargo, para nosotros como Movimiento Ciudadano, observamos que es una crisis permanente, no es una crisis que va a venir, sino ya está. Se nota en el bolsillo de la población. Se sube la gasolina, sube el pasaje, suben todos los productos, suben las llantas, sube el medicamento y obviamente esto le pega a la economía social. Hablamos de la clase media baja y a los más pobres. No lo resienten a lo mejor quienes tienen 20 salarios mínimos o quienes tienen un sueldo seguro tal vez en una empresa de prestigio o en el gobierno federal, en donde hay unos salarios muy importantes y donde tienen prestaciones superiores a las que marca la ley. Pero aquel que no tiene esas prestaciones sí lo va a resentir. ¿Qué es lo que se debió de haber hecho? Sí, prevenir el tema de la caída del petróleo. Aquí estábamos haciendo cuentas muy alegres de que íbamos a estar sobre 79 pesos el barril y baja a 39, y obviamente esto nos repercute… Dólares, perdón. Esto baja considerablemente y nos va a repercutir en los ingresos del país. El planteamiento es que, en opinión de Movimiento Ciudadano, no hubo una planeación desde el principio del gobierno federal acerca de qué es lo que podría ocurrir. Y esta falta de planeación provoca que ahorita tengamos que hacer acciones emergentes.
La falta de planeación es que debimos de haber previsto como gobierno federal en todas las dependencias de gobierno el aumento de la producción del país. Cuando viene una crisis, no solamente haces un recorte del presupuesto, sino trabajas más. Y aquí en el país simplemente se está trabajando lo mismo y no se aumenta la producción. Ejemplo, debió de haberse apoyado el campo en la producción. Lo primero que hay que garantizar en cualquier familia es el alimento. Y en este caso, el país, lo que recibimos en el plato de cada mexicano, prácticamente el 50% del plato de esa comida viene del extranjero. Es decir, no tenemos una producción importante en alimentos. Y si viene una crisis ahora como la del petróleo y tenemos una crisis también en cuanto a producción de alimentos, nos va a venir una inflación impresionante y va a ser un problema gravísimo en el país. Ahora, tenemos que ver al país en un total, no como una región. El país tiene crisis, ustedes revisen el periódico, abran cualquier periódico nacional y en todos los estados hay un grave problema de manifestaciones de inconformidad social. Y esto nos pone en una situación muy delicada al país, que puede llegar hasta inclusive un grado de ingobernabilidad, lo cual tenemos que cuidar muchísimo, que no le conviene al país, y para eso se requiere un aumento de la producción del país, y si fuera necesario en un momento dado tener algún crédito para reactivar el campo, yo estaría de acuerdo en hacerlo. Obviamente se tomó la decisión de no pedir el crédito y que lo mejor era hacer un recorte, pero el recorte es mínimo en las dependencias de gobierno. Se tienen que recortar seguros de gastos médicos, se tienen que recortar celulares, se tienen que recortar viáticos y se tiene que recortar vehículos para muchísimos funcionarios, gasolina. Es decir, no es un ahorro nada más muy sencillo el decir vengo con un recorte muy pequeño, ¿no? Tiene que ser un recorte mayor. Aparte de que estamos hablando de 154,000 millones de pesos del recorte, eso nos pega en los programas sociales, pero sí nos pega también en la cuestión de la producción de Pemex. Y otra cosa, el país tiene que cambiar su visión, no solamente debe ser producción de petróleo, tiene que cambiar el esquema y no lo hemos cambiado. Queremos seguir viviendo del petróleo. Esa es bueno, no es una pregunta específicamente, pero durante mucho tiempo hemos escuchado diagnósticos de los especialistas que dicen que México no tiene una economía de país petrolero y que la petrolización de nuestra economía, gracias al Tratado de Libre Comercio, dejó de ser tan dominante porque ahora vivimos más de la exportación de productos manufacturados que de la exportación de crudo. Pero cuando se cae el precio del crudo, se cae todo. Entonces, ¿somos o no somos un decadente país petrolero o un país de decadente producción petrolera? ¿Qué somos, pues? Mira, aparte de guadalupanos, que eso es muy lindo, pero ¿qué otra cosa somos? Somos un país bizarro, como en los cuentos de Superman, y me voy a explicar. No, porque bizarro quiere decir guapo. Bizarro quiere decir elegante. Por eso dije como en los cuentos de Superman, aclarando la definición de bizarro. Es decir, todo está al revés, y me voy a explicar. Un país surrealista, como decía Bretón. Todo está al revés, como que no checa nada, me voy a explicar. Tenemos un 30% dependiente de ingresos, digamos, para el erario, de la producción de petróleo crudo, por un lado. Pero somos un país exportador, eminentemente exportador, y si bajan los energéticos nos debemos de volver más competitivos, porque somos un país de manufacturas. ¿Okay? Aunque compremos bienes de capital que no producimos en monedas que ni siquiera los compramos los bienes de capital nos los dan en comodato, no se compran, no se gasta un 5, nos los prestan. O sea, la maquila, pues. Pero gratis nos los dan, entonces eso no es un costo. Entonces, debemos de considerar que deberíamos de tener una mayor competitividad, pero al gobierno se le ocurre castigar a la economía nacional y castigar al pueblo de México manteniendo los precios de los energéticos como si estuvieran valiendo 100, 120 dólares el barril, curiosamente. Entonces, ¿por qué el gobierno hace esa situación? Como que no dan los números, no checan los números. Por un lado, baja el precio del petróleo, es una gran oportunidad para el resto de la economía, salvo de la economía exportadora de crudo, pero somos un importador neto de energéticos. Entonces, desde un punto de vista macroeconómico, los números esos que nadie les entiende, ¿verdad? Deberíamos de tener una ventaja competitiva, ¿ok? Ahora, pero como el gobierno depende mucho de los ingresos petroleros, un 30%, entonces tenemos que hacer recortes, pero tenemos que hacer recortes a pesar de que se supone que tenemos una cobertura.
Pero a pesar de la cobertura y a pesar de la situación competitiva que ganamos porque bajan los insumos de producción, deben de bajar, el gobierno no los baja y los mantiene al mismo precio. Entonces, alguien que me explique eso, ¿por qué esa política pública tan verdaderamente volteada al revés? Bueno, yo creo que el principio de la explicación nos lo podría dar la diputada Aguilar en 1 minuto y medio que nos queda y luego continuamos después del corte con usted. Vale. Para que complemente lo que no le va a dar tiempo en este pedacito que nos queda. A ver, yo voy a diferir con el diputado Angulo en algo. A mí me parece que estas medidas precautorias, insisto, en efecto son necesarias porque, y coincidiré con el diputado Jorrín en decir, tenemos una crisis económica que se ha dado a raíz de los precios internacionales del petróleo y a la que hay que hacer frente. Es decir, a mí no me parece que se esté castigando en el tema de los recortes a Pemex. A mí me parece que aquí es donde queda en evidencia esta reforma energética que el PAN apoyó con el PRI y que, bueno, pues ha dejado en evidencia que ahora resulta que hasta petróleo tenemos que importar. Para mí la explicación es muy clara. El gobierno está dejando a libre albedrío de los competidores la determinación del precio de las gasolinas en algunos estados, como son los estados de la frontera, para que se vuelvan más competitivos, pero no está apoyando el tema de la transformación. A mí me parece que estos recortes en el tema de gasto corriente, y con esto voy a cerrar, en efecto deben ser generalizados. Tenemos que hacer un verdadero ajuste del gasto, pero en los gastos que tienen que ver con el gasto corriente y con el gasto del gobierno. Solamente se están bajando el 10% los sueldos y salarios de los altos funcionarios de este país. Se dijo que se iba a revisar, y lo pongo entre comillas, a revisar los gastos de viáticos, etcétera, etcétera, de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Y sobre todo, y aquí lo dejo como un reto para los señores legisladores, creo que el Poder Legislativo y el Poder Judicial también tienen que hacer un recorte a sus gastos. Eso debería de ser una política responsable frente a una crisis que tenemos enfrente. Ahora, si afecta o no la industria del petróleo y si estamos petrolizados o no, bueno, esa discusión podremos tenerla cuando volvamos al siguiente segmento. Ahorita le seguimos, y bueno, se supone que la reforma era para que no estuviéramos importando. Pero vamos más que como la reforma todavía no se hace, porque nomás se aprobó en el papel, porque las leyes se escriben en papel, ¿no? Y la realidad no es de papel, ¿o sí? Así debe de ser. Bueno, pues entonces, cuando la realidad haya leído la reforma, ya veremos qué pasa. Ahorita regresamos.